Llegamos al 5º año de gobierno y me impacta cómo tuvo todo para ser un gran presidente de México y tiró esa oportunidad a la basura, tal cual. Tenemos hoy una Secretaría de Gobernación completamente debilitada, alineada a los caprichos del presidente, una institución que no se ha encargado de facilitar ni acuerdos ni consensos sociales para mantener la unidad nacional. Desde el inicio de esta gestión hemos sido testigos de un asalto permanente a nuestras instituciones democráticas. La independencia de los poderes, un pilar fundamental de la democracia, ha sido atacada sistemáticamente. El Poder Ejecutivo ha intentado imponer su voluntad sobre el Poder Legislativo y también sobre el Poder Judicial. Por cierto, aquí no lo han logrado y en el Poder Judicial tampoco. En el último año se ha pretendido imponer en este Congreso la aprobación de reformas que, más que beneficiar a la sociedad, benefician únicamente al partido en el gobierno, benefician a un solo hombre. Y ahora hablemos de la gobernabilidad. No existe la gobernabilidad, no hay gobernabilidad en un país de más de 130 millones de habitantes. Basta con ver los graves conflictos de inseguridad que hay en estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, entre muchos otros estados, donde la delincuencia organizada evita que sus habitantes realicen las actividades cotidianas y que además sufren graves afectaciones a su economía al impedirles el poder trabajar. Está el caso de los productores de aguacate y de limón. Que vaya que esto repercute a nivel nacional en la economía. Esto confirma que la estrategia de abrazos, no balazos, no está funcionando. 5º año de gobierno y lo seguiremos denunciando, seguiremos levantando la voz. Este gobierno ha optado por un discurso de polarización, ataca de la misma manera a las organizaciones de la sociedad civil que a los periodistas, que a los ciudadanos. Cada vez nos parecemos más a lo que se vive en países represores como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Cualquier dato contenido en este informe queda anulado si en el país se siguen construyendo obras millonarias que no benefician en nada a la población. Un tren que falla el día de su inauguración, una refinería que no refina, un aeropuerto en el que tienen que obligar a las aerolíneas que quieran volar en él y que además le asignan el mismo presupuesto para el año 2024 que para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que recibe millones de pasajeros más que el Felipe Ángeles. De ese tamaño las locuras del inquilino de Palacio Nacional. Vaya manera de tirar los recursos que son de las y los mexicanos. Los recursos no les pertenecen, pero eso sí, los hospitales cayéndose a pedazos, los niños con cáncer muriéndose porque no hay dinero para sus quimioterapias. Dicen que no hay presupuesto para los refugios de mujeres víctimas de violencia en un país en donde los feminicidios van en aumento. Desde aquí exigimos justicia para Ana María, una joven de tan solo 18 años de edad que fue víctima de feminicidio en un país donde no se cuida a las mujeres. Que la Fiscalía del Estado de México haga su trabajo. Ejemplos de corrupción, muchos, de desfalcos también. Pero ¿qué me dicen de la farsa del avión presidencial que seguimos pagando todos los mexicanos y que para el 2024 se pagarán todavía casi 400 millones de pesos más, a pesar de que fue primero rifado y luego vendido a un país nada más y nada menos que autoritario, el sello de la casa? Quiero destacar que presentaré una iniciativa
para que en los festejos patrios sea obligatoria la representación de todos los poderes de la Unión. El presidente quiso hacer de una fiesta que es de todos los mexicanos su propio festejo y esto no puede ser permitido. ¡Qué despropósito! Además nos encontramos frente a un momento histórico. Por primera vez son mujeres al frente de los otros poderes. Todo esto es una muestra más de su egocentrismo y misoginia, sumado a la provocación año con año de invitar a sus aliados de regímenes autoritarios en América Latina y este año a las tropas de un país invasor como Rusia. Mi solidaridad con el pueblo ucraniano. Y por último, y no menos importante, y con esto cierro, les recuerdo que viene un año clave, un año electoral, en el que sin haber empezado ya se está utilizando toda la maquinaria del Estado para denostar y atacar a quien encabeza la esperanza de México. Ella es Xóchitl Gálvez. Aunque les duela, la esperanza ya cambió de manos. La esperanza ya no les pertenece. A Xóchitl Gálvez, déjenla en paz. Déjenla trabajar porque López Obrador le va a poner la banda presidencial al tiempo. ¿Es cuánto? Creo que estos deben ser, de verdad, lo digo compañeras y compañeros, momentos muy difíciles, muy complicados para la oposición. Porque no debe ser fácil, hay que comprenderlos, amanecer cada día pensando cómo golpear, cómo tratar de desvirtuar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y solo para después salir a las calles y ver el éxito de este gobierno. Porque lo que hoy estamos atestiguando es el éxito rotundo de la política económica de la Cuarta Transformación. Una política económica humanista que tiene como objetivo central el bienestar de las personas, no los privilegios para las grandes empresas, como aquí vienen a plantear los panistas. No, una política cimentada en una más equitativa distribución de la riqueza, no en el acaparamiento por parte de una oligarquía. Compañeras y compañeros, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y como en la oposición siguen queriendo hacerse los ciegos, pues ahí les van algunos ejemplos de las ruinas en que recibimos el país y cómo hemos revertido el daño que los gobiernos del PRI y del PAN le hicieron a México. Por ejemplo, en el 2018, ustedes, los de la oposición, tenían a México como uno de los 6 países con menos ingresos tributarios de América Latina en relación con su Producto Interno Bruto. Su promedio de ingresos tributarios estaba por debajo del promedio de recaudación regional y ya no digamos mundial de la OCDE. Pero en 2020, la CEPAL reconoció a nuestro gobierno por el aumento de la recaudación en 1.3% y para 2021 el aumento fue de 6.1%, porque ahora obligamos a pagar a los que antes solamente se hacían ricos no pagando sus impuestos. Del 2007 al 2018, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto condonaron a grandes empresas 400.900 millones de pesos en impuestos. En cambio, en la Cuarta Transformación, no solamente se recuperaron parte de ellos, sino que además establecimos la prohibición de condonar impuestos, y eso sí que les duele. Pero aún más, el nefasto gobierno panista de Calderón no solamente condonó impuestos a grandes empresas, sino que se los aumentó a los ciudadanos de a pie, les aumentó el IVA al 16%. Así es como gobierna Acción Nacional a favor de los intereses económicos y en contra de las y de los mexicanos. Solo piensan en la clase pudiente de este país. En cambio, en este gobierno ni se condonaron ni se aumentaron los impuestos. Por eso hay que decirles, tengan para que aprendan. Miren, hoy solamente la Suprema Corte se hace de la vista gorda
frente a las empresas evasoras. Pero eso sí, defiende a capa y espada el presupuesto que las y los ministros destinan para sus lujos, para vehículos, para restaurantes, seguros médicos y hasta para remodelar sus casas. Para todo, menos para mejorar la justicia, que sigue dejando mucho que desear. Ustedes se desgarraban las vestiduras en contra del aumento al salario, juraban y perjuraban que eso iba a generar inflación. ¿Y qué creen? Hicimos un aumento histórico del salario en beneficio de las y de los trabajadores de este país y eso no generó ninguna inflación. La inflación que hubo fue generada por la inflación de Estados Unidos y por la especulación abusiva de cadenas comerciales aquí en México. Y la respuesta de este gobierno fue el paquete contra la carestía, con resultados tan exitosos que hoy ni quien se acuerde del problema inflacionario del año pasado. Sí, tengan para que aprendan otra vez. Este gobierno hizo frente a la crisis económica mundial derivada de la pandemia y mientras la oposición exigía que se rescataran las grandes empresas, este gobierno humanista dio créditos a las pequeñas y medianas empresas y fortaleció los programas sociales y la recuperación económica fue tal que este año el Coneval dio a conocer cifras contundentes de disminución de pobreza. 5 millones de mexicanas y mexicanos dejaron los niveles de pobreza a los que ustedes los llevaron. Tengan para que aprendan otra vez. Señoras y señores de la oposición, ustedes representan el pasado de desigualdad, representan el pasado de corrupción, de descomposición. Concluya, diputado. Que nunca más debe volver. Y no volverán, porque las y los mexicanos saben muy bien quiénes representan la corrupción. Concluya, por favor, diputado. Se pongan huipiles y finjan que vienen de abajo, representan la corrupción y por eso no pasarán. Y termino, diputada presidenta, por si todavía les quedara duda, les vamos a repetir la receta para el 2024 con un paquete presupuestal que no olvidarán, porque vamos a controlar la inflación, vamos por más crecimiento para las obras de infraestructura, vamos por un financiamiento. Concluya, terminaremos diputado, por favor. de sepultar el pasado de corrupción que ustedes representan. Por eso aquí decimos que viva la cuarta transformación, que viva Andrés Manuel López Obrador y que viva la compañera Claudia Sheinbaum. Es cuanto, diputada presidenta.